Roberto, integramos a esta transmisión especial a Ignacio Montes de Oca. Él es experto en conflictos internacionales. Muy amablemente nos acompaña a esta hora, como también nos ha venido acompañando en episodios históricos globales como los que estamos siendo testigos prácticamente este sábado. Ignacio, bienvenido a NTN24. Qué gusto que estés nuevamente con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto como siempre. Ignacio, veíamos las imágenes de Oriente Medio que está literalmente ardiendo, interceptando misiles, andanadas como parte de esta arremetida de la República Islámica, demostrando por qué es un factor desestabilizador, no solamente en la región, sino también en el mundo entero. Exacto, sí, misiles y drones. En este momento, eh, todos los países de Medio Oriente que están cerca de Irán están sintiendo lo mismo que siente Ucrania hace 4 años y que este aliado de Rusia está generando en este momento. A ver, para que se entienda, Irán no decidió solamente atacar las bases militares de Estados Unidos en la zona, sino que está enviando drones a ciudades como Dubái o Manamá, la capital de Bahrein. Ha alcanzado el aeropuerto de Kuwait. Esto es un ataque deliberado contra la población civil con el único objetivo de forzar a estos países a adoptar una línea más complaciente con sus crímenes, y evidentemente es una muestra no solamente de debilidad, sino también de pertenencia a un eje que junto con China no tiene ningún problema en someter a las poblaciones civiles a sus ataques con tal de conseguir sus objetivos políticos. Señor Montes de Oca, me gustaría que hiciéramos a esta hora 12:44 una radiografía del régimen ayatolá para entender realmente contra quién se está enfrentando Estados Unidos. Una cifra escalofriante, alrededor de 120.000 ejecuciones desde que llegaron al poder. Ujú. 120.000 Sí, ejecuciones es lo que se estima según distintos cómputos. ¿Quién es este régimen? ¿Quiénes están detrás de ellos? ¿Y cómo opera dentro de su país y en contra de su propio pueblo? desde 1979, cuando derrocaron al Shah de Persia, a Reza Pahlavi, asumió un gobierno que desde ese momento creó un régimen teocrático que se rige por una interpretación bastante absurda de la Sharía, de la ley coránica, y que creó un estado de excepción permanente, y que ha creado dos mecanismos, uno hacia adentro y uno hacia afuera. Hacia adentro, la policía, la Guardia Revolucionaria Islámica, que es un cuerpo que es más poderoso que el ejército, que el propio ejército de Irán. Para darse una idea, el ejército de Irán, si bien tiene 350.000 hombres, perdón, sí, 250.000 hombres más 350.000 reservistas, tiene como competencia esta Guardia Revolucionaria Islámica, que tiene 190.000 hombres, pero además tiene casi 20 millones de reservistas de un cuerpo armado, que es como la Guardia Revolucionaria Bolivariana. Esto se llama el Basij. El Basij no solamente es un auxiliar, son tropas auxiliares, milicias, sino que también son los soplones y los que participan en la represión junto con las fuerzas policiales y militares. Además, la Guardia Revolucionaria Islámica no responde como el ejército respondería al ministro de Defensa, sino que responde directamente al ayatolá. Y a su vez, los ministros son elegidos por el ayatolá. Es decir, todo está bajo el poder del líder religioso. Acá estamos hablando de un régimen que, insisto, interpreta el Islam de una manera absolutamente radicalizada y no permite ningún tipo de disenso. Para darse una idea, vos recién mencionabas los resultados de las últimas manifestaciones. Se estima que los muertos son 35.000, pero no termina ahí la cifra, porque hay por lo menos 20.000 detenidos, y muchos de ellos ahora mismo están siendo juzgados sin derecho a una defensa, y son acusados no solamente por crímenes contra el Estado, sino contra la religión. Y normalmente esos crímenes, que por ejemplo puede ser haber compartido un mensaje llamando a la protesta, un mensaje de apoyo, un meme, a veces conduce a la muerte. Es decir, las muertes en Irán no son solamente las que cayeron en las manifestaciones en las calles, sino que se siguen produciendo las salas de tortura a causa de las condiciones de prisión, y también en ejecuciones que son diarias. Así que estamos hablando de un régimen teocrático que tiene sometido a los 90 millones de iraníes, que probablemente no cuente más que con el apoyo de un 10% de la población. El resto está intentando deshacerse de este régimen,
pero hay que decirlo, es un régimen con una capacidad represiva tan grande que si no se le da una ayuda de afuera no van a poder. Y faltaba el segundo brazo, Al-Quds. Al-Quds es el que tiene las relaciones con todos los grupos proxies, a saber, Hezbollah, que es el que atacó, por ejemplo, Buenos Aires 2 veces, en el 94 y el 93 y el 94. Maneja las relaciones con Hamas, que son los que cometieron la masacre del 7 de octubre. Manejan las relaciones con los hutíes, que son los que cerraron el Mar Rojo y no permiten el tránsito por esa zona. Y además con otras células dormidas que están esparcidas en todo el mundo, por eso citaba el caso de los ataques en Argentina, y que potencialmente significan un riesgo global. Por eso Irán no solamente es un riesgo para su propia población, el régimen de los ayatolás, no Irán, el régimen que gobierna Irán es un riesgo para su propia población, que no está de acuerdo mayoritariamente con ellos, sino que además es un riesgo para todo el mundo. Esto hay que entenderlo. No se trata de una acción de Estados Unidos contra Israel contra Irán. Se trata de la consecuencia de una serie de acciones que tomaron los ayatolás desde que llegaron al poder en 1979. Ignacio, es una amenaza para su propia gente, es una amenaza para todo el mundo, pero también lo vimos este sábado, es una amenaza para todo el vecindario. Hoy hemos visto cómo los misiles iraníes cruzaron el Golfo e intentaron alcanzar centros puntuales de seguridad en capitales como Doha, Abu Dhabi, también en Bahrein. En Manamá, en Bahrein, en Manamá, la capital de Manamá. Y también ahora están informando de un ataque en Riad, en la capital de Arabia Saudita. En Riad. Y fíjese usted que Arabia Saudita es un país clave en esta historia. Hay un contexto más amplio que hay que poner en perspectiva ahora que estamos hablando de Riad. En los últimos años, estados árabes que antes estaban aislados de Israel gracias a los acuerdos de Abraham han buscado normalizar relaciones incluso con cooperación diplomática entre varios países. Por ejemplo, vimos cómo Marruecos reanudó también esas relaciones con Israel. Lo pretendía hacer Arabia Saudita antes de los ataques terroristas del 7 de octubre contra Israel. ¿Cuál ha sido la molestia real en Teherán ante esta recomposición de alianzas regionales que llegó en medio de la guerra terrorista desencadenada ese trágico 7 de octubre y que podría haber interrumpido los planes de normalización entre Israel y países árabes? Sí, es que de hecho los interrumpió porque Arabia Saudita ahora dice que si no hay un Estado palestino, y en esto le siguen países como Qatar o Bahrein y Kuwait, no van a firmar los pactos de Abraham. Y esto había provocado, y esta es la enorme ironía que se terminó hoy, que de alguna manera se fuera acercando el universo sunita, excepto quizás por Emiratos Árabes Unidos, a la posición de Irán. Inclusive hasta normalizado, en cierta manera, las relaciones, se habían alejado de Israel. A punto tal que en este ataque los países de los Emiratos petroleros le dijeron a Estados Unidos: no uses nuestro territorio para atacar a Irán. Aún así, Irán los traicionó y no solamente atacó los territorios de estos países, como Arabia Saudita, que no participó en el ataque, que no prestó su territorio para el ataque, sino que además atacó a sus ciudades, a sus zonas civiles. Con esto se puede entender un poco más por qué cuesta tanto llegar a un acuerdo con el actual régimen de Irán, porque si los sunitas, Irán es chiita, ¿no? Si las coronas sunitas habían hecho un esfuerzo para acercarse a Irán y aún así Irán los ataca cuando no fueron parte del ataque de Estados Unidos a Israel, entonces ahí se entiende un poco mejor por qué aquellas conversaciones previas al ataque en Ginebra, donde se trató de llegar a algún acuerdo, Estados Unidos intentó llegar a un acuerdo, no iban a conducir a ningún lado, porque es histórico que el régimen de los ayatolás no solamente incumple los acuerdos, sino que además también traiciona a sus propios aliados. Y cierro con esto. Qatar, que durante la crisis que tuvo con Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita en el año 2020, lo bloquearon. El único aliado que lo ayudó fue Irán. Por eso Qatar era considerado un aliado de Irán. Aún así, hoy Qatar está recibiendo el ataque de Irán. No tengo más pruebas para explicar esta afirmación que Irán está gobernado por un régimen muy poco confiable con el cual es casi imposible llegar a un acuerdo. Fíjese, señor Montes de Oca, Nicolai, 12:52, se produce una noticia de última hora. El reino de Arabia Saudita, del que estamos hablando,
emitió un comunicado en el que condena la agresión iraní contra sus vecinos. Arabia Saudita está condenando en estos momentos las acciones del régimen ayatolá y anuncia su disposición total, repito, Arabia Saudita anuncia su disposición total para unirse a una coalición internacional y poner todas sus capacidades militares al servicio de la defensa regional. Una noticia de último minuto: Arabia Saudita da un portazo al régimen iraní, condena las acciones que está llevando a cabo y anuncia su alianza con Estados Unidos. ¿Por qué esto es tan importante, señor Montes de Oca? ¿Por qué es clave esta decisión que acaba de tomar el reino saudí? Lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. Ante la falta de apoyo de los Emiratos petroleros, Estados Unidos no podía sostener una campaña de presión a largo plazo, sencillamente porque no tenía el uso libre de las bases que están en esos países que son vecinas a Irán. Ahora, con esta alianza que propone Arabia Saudita y que seguramente le van a seguir el resto de los países, porque Arabia es uno de los dos líderes junto con los Emiratos Árabes Unidos, lo que logra Estados Unidos es un sitio, una herramienta para ejercer una presión continua. Es mucho más importante que ese comunicado. Ahora Estados Unidos está en posición de presionar mucho más severamente. Voy a dar un dato muy sencillo. Los aviones tuvieron que partir casi todos desde el portaaviones, e inclusive los aviones bombarderos B-2 tuvieron que partir de Whitman en Estados Unidos, usar un montón de usos horarios para llegar a Irán. Ahora que los países vecinos entendieron que la amenaza de Irán es urgente, Estados Unidos tiene las bases al borde de Irán como para continuar ejerciendo una presión no solamente sobre el territorio iraní, sino también sobre las vías del Estrecho de Hormuz, que es por donde circula el 20% del petróleo del mundo, y que con la ayuda de Arabia Saudita y de los Estados Unidos puede ser contrarrestado precisamente porque son los que están en la costa de enfrente de Irán. Ignacio, uno de los puntos más importantes del discurso del presidente Donald Trump ha sido el que ha llamado a los iraníes a recuperar su democracia, esos iraníes valientes que han estado luchando por su libertad, por desatarse de esas cadenas que los tienen asfixiados también económicamente. Veamos parte de ese resaltado del discurso del presidente Donald Trump después de los ataques contra objetivos militares esta madrugada en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense, eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de gente muy dura y terrible. Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo. Irán es el principal estado patrocinador del terrorismo en el mundo y recientemente asesinó a decenas de miles de sus propios ciudadanos en las calles mientras protestaban. La política de Estados Unidos, en particular la de mi administración, siempre ha sido que este régimen terrorista jamás podrá poseer un arma nuclear. Lo repito, jamás podrá poseer un arma nuclear. Por eso, en la operación Martillo de medianoche del pasado junio, destruimos el programa nuclear del régimen en Fordow, Natanz e Isfahán. Tras ese ataque les advertimos que nunca reanudarán su maliciosa búsqueda de armas nucleares y buscamos repetidamente llegar a un acuerdo. Lo intentamos. Quisieron hacerlo, no quisieron hacerlo. Una vez más quisieron hacerlo, no quisieron hacerlo. No sabían lo que estaba sucediendo, solo querían hacer el mal. Ignacio, ¿habrá desde el derecho internacional quienes argumenten que lo que hizo Estados Unidos fue incorrecto? Pero también hay otras voces quienes aseguran que el mundo no podía quedarse callado, inerte, inactivo frente a los abusos y las amenazas que incluso en el campo nuclear representa Teherán. Sí, a ver, recordemos que Irán enriqueció uranio al 60%, que es el paso anterior a tener una ojiva nuclear, y que tiene 460 kilos de ese material. No lo digo yo, no lo dice Estados Unidos, lo dice la Organización Internacional de Energía Atómica, con lo cual está en una carrera para conseguir un arma nuclear. Ahora bien, si sumamos lo que hablábamos antes, de que es un país que sponsorea el terrorismo, que ha prometido que tiene entre sus objetivos destruir al Estado de Israel, que también tiene armas nucleares, pero no tiene entre sus objetivos destruir Irán, aquí hay que hacer una enorme diferencia. Entendemos que Irán es un riesgo más allá de sus proxies. Si conseguir armas nucleares ya tiene vectores
en forma de misiles que tienen un alcance de hasta 8.000 kilómetros. Podría colocar esas bombas nucleares en cualquier sitio, incluyendo algunos países de Europa. Subémosle otro elemento, que es lo que está hablando Trump. Lo que está pidiendo Trump es, sabiendo la enorme dificultad que implica sacar a los ayatolás del poder sin una reacción de la población, está llamando a la población a asumir su propio destino, aprovechando las circunstancias del ataque y acá hay que hacer una observación que es muy importante. Si uno va al listado de ataques y los sitios en donde ocurrió en Irán, se va a dar cuenta que tuvieron muchísimo cuidado de atacar sitios del poder ejecutivo, del poder político, pero también muchos lugares donde son centros de comando o bases de la Guardia Revolucionaria Islámica, la que mencionamos antes. Pero tuvieron cuidado de no atacar con tanta fuerza a las posiciones del ejército de Irán. Para que se entienda, Irán tiene dos fuerzas, la Guardia Revolucionaria Islámica y el ejército. Un poco lo que está buscando Estados Unidos es generar una situación en la que los miembros del ejército aprovechen el momento de debilidad de la Guardia Revolucionaria Islámica, que sigue siendo su competidor interno en el poder militar, y quizás se sumen a esta rebelión en contra del régimen, sabiendas que gran parte de la población está contra los ayatolás. Entonces, esto es un poco así como se interpreta desde mi punto de vista esta llamada de Donald Trump y cómo se justifica también, y falta algo que tiene que ver con el derecho. Sí es cierto, Estados Unidos no tiene un mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero sí está haciendo uso de la designación de Irán como Estado promotor del terrorismo, está usando el antecedente de los ataques, de varios ataques de Irán a sus propios intereses, pero también a los de sus aliados, y por lo tanto para la legislación y para lo que sean las reglas internas de Estados Unidos está autorizado, más allá del derecho internacional. Ahora bien, acá también hay que hacer una observación. De acuerdo a la ley, el Act of War, o sea, la ley de guerra del 73, Donald Trump tiene 48 horas para atacar y luego tiene que pedirle permiso al Congreso. Eso es lo que dice el espíritu de la ley, porque por la Constitución el Congreso es el que declara la guerra. Más allá de 48 horas se considera una guerra. Pero esto es en teoría, no se sabe si Trump va a seguir de todas maneras y va a soslayar al Congreso habida cuenta del riesgo que representa Irán, y porque esta también es una oportunidad para hacer una campaña que termine por derrocar a los ayatolás y conjurar el peligro. Pero eso entra dentro del terreno de la política interna de Estados Unidos, que me parece que ahora es un factor aledaño. Hay que ver qué resultados tuvo y a partir de los resultados se verá si se sigue la campaña o no, y si hay que reforzarla o si es suficiente y también si cae el régimen o presenta una capitulación que termine con su programa nuclear y con su amenaza misilística. Y fíjense, también queremos comentar con usted, señor Montes de Oca, las siguientes imágenes de archivo, pero las acabamos de recuperar. Es parte de la flota aérea de Arabia Saudita y dan fe del potencial militar que tiene ese reino. Fíjense ustedes en la flota militar con la que cuenta, pero les tengo datos. 270.000 soldados forman parte del ejército de Arabia Saudita, que tiene un presupuesto de 78.000 millones de dólares. Esto es 10 veces, eso está entre los 10 países, quiero decir, con más presupuesto de defensa del mundo. Entre los 10 países con más presupuesto para sus fuerzas armadas está Arabia Saudita. Y son imágenes y datos que evidencian, señor Montes de Oca, la importancia de la decisión del reino de sumarse al apoyo de Estados Unidos, dejando totalmente de lado a Irán. ¿Cómo cambia esto el panorama? Veamos esos aviones, ahí están, y esos dos datos, 275.000 hombres, 78.000 millones de dólares, entre los 10 países del mundo con más presupuesto. Señor Montes de Oca, con usted queremos comentar estos datos. La importancia, la fuerza militar de Arabia Saudita y su unión al eje de Estados Unidos.
potencial que tiene una alianza. Estados Unidos es fuerte, ¿sí? Pero está lejos. Y la alianza que podría hacer con los países sunitas es inmensa, porque estamos hablando de la zona que, más allá de Ucrania y de la India, tiene el gasto de defensa más alto del planeta, pero no solamente porque gasta mucho, sino porque gasta en la última tecnología. Por ejemplo, los aviones F-35 están repartidos en varias fuerzas aéreas de la zona y por lo tanto son interoperativos con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que además con sus bases ya tiene una base para operar conjuntamente. ¿Esto qué significa? Recordemos, para que la gente lo entienda, recordemos durante la invasión a Kuwait por parte de Irak o durante la operación contra Saddam Hussein, lo que se necesitó fue una coalición. Lo que ha logrado Irán con su torpeza al haber atacado a todos los países vecinos es armar una coalición de hecho que tiene en la sumatoria de su poder militar más la cercanía, la capacidad de ejercer un jaque militar a Irán. Va a ser muy difícil, y esto es la torpeza estratégica de esto de Irán, que es casi la estrategia del chaleco bomba. Arrastra a todo el mundo al conflicto, ha generado eso, una alianza militar a la que muy difícilmente puede hacerle frente, y en todo caso, no sé si van a poder derrotar o destruir al régimen de los ayatolás, pero que hacen imposible que el gobierno iraní gane. Eso es algo que se puede dar por descartado. Interesante este mapa geoteológico, si me permites, Ignacio, recordar, por supuesto, Arabia Saudita como esa capital, como ese epicentro de la rama suní del Islam versus Irán como el epicentro de esa rama chií que apoya además a otras organizaciones terroristas de la misma línea como Hamas, como Hezbollah, afines al régimen de Teherán. Ahora, continuando con ese Es muy discurso... importante, Sí, te eso que escucho. acabas de decir es muy importante, es extremadamente importante, porque los sunitas son el 85% del Islam y los chiitas apenas el 8%. Lo que estás diciendo es que esta coalición que se arma contra los iraníes representa el 87% del Islam. Y esa potencia, que además, no hay que recordar, Arabia Saudita es la sede de la Meca y de Medina, dos de los tres sitios sagrados del Islam. Por lo tanto, hay una coalición sunita frente a los chiitas que es extremadamente poderosa, y la cohesión que se logra por la religión es extremadamente importante en este tipo de escenarios. Es decir, aquí la religión podría servir como un blanco, como un flanco que pueda atajar la amenaza chií representada por los iraníes. Exacto, porque justamente una de las bases de la expansión estratégica de Irán fue llamar una jihad, una guerra santa, en los términos islámicos. Ahora bien, si la mayoría de los países islámicos están en contra de Irán, esa yihad pierde prestigio, pierde fuerza, pero también pierde justificación teológica. Así que, por eso decía, va más allá de lo militar. La cuestión que citaste religiosa es quizás una de las grandes claves para saber hasta qué punto puede resistir Irán a no solamente una ofensiva, sino también a la presión política en el futuro. Ignacio, aquí hay un elemento también clave, además del elemento geopolítico, los actores internacionales, y es el propio pueblo iraní. A ese pueblo iraní que ha sido tan valiente levantándose contra el régimen a pesar de la opresión, le habló el presidente Donald Trump en su último discurso. Veamos. A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, a las Fuerzas Armadas y a toda la policía, les digo esta noche que deben de poner las armas y obtener inmunidad completa o como alternativa a enfrentarse a una muerte segura. Así que depongan las armas, serán tratados con justicia y tendrán inmunidad total o se enfrentarán a una muerte segura. Finalmente, al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo esta noche que la hora de su libertad está cerca. Manténganse resguardados, no salgan de sus casas. Este es el momento de actuar, no lo dejes pasar. Que Dios bendiga a los valientes hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todas partes. Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única
única oportunidad durante generaciones. Durante muchos años han pedido la ayuda de Estados Unidos, pero nunca la han recibido. Ningún presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche. Ahora tienen un presidente que les está dando lo que quieren, así que veamos cómo responden. Estados Unidos los respalda con una fuerza abrumadora y devastadora. Seguimos junto a Roberto Macedonio conversando con Ignacio Montes de Oca. Ignacio, nos quedó una pregunta en el tintero antes de seguir con el balance de represión de estos últimos meses en Irán desde las protestas inéditas de diciembre. Si Donald Trump llama a las fuerzas del régimen iraníes a deponer las armas y al pueblo iraní a luchar por su democracia, ¿en manos de quién queda entonces la pelota? ¿Pueden actuar ellos solos cuando ya hemos visto la represión de Teherán en su contra? ¿Cuál debe ser el papel de la comunidad internacional ahora? La comunidad internacional tiene que animarse a intervenir de una vez por todas. Atención porque el mensaje está estructurado en dos partes. Uno es, nosotros estamos atacando y luego actúen. O sea, resguárdense ahora y cuando llegue el momento va a ser el momento de actuar. Seguramente hay operaciones especiales en curso con apoyo a algún grupo de la oposición, pero hay algo que es real y que durante muchos años la comunidad internacional no mostró apoyo a los dirigentes dentro de Irán que intentaron cambiar el curso de la historia. En el exterior, en la diáspora iraní, existen dos grupos. El Consejo Nacional de Resistencia de Irán, que tiene base en Europa, y está el sucesor del Shah Reza Pahlavi, que también se llama Reza Pahlavi, Reza Pahlavi II, que tiene el apoyo de Israel. Sí, recordemos que Israel era un aliado muy grande de Irán antes de la revolución del 79. Aún así, ninguno de estos dos grupos tienen llegada dentro de Irán precisamente porque la represión es absolutamente brutal y salvaje. En la medida que la comunidad internacional le empiece a dar voz a estos dirigentes en la diáspora, tanto sea Reza Pahlavi, que es una vertiente, si quiere, proveniente de la monarquía, aunque él no necesariamente reclama el trono por ahora, o a la resistencia nacional iraní, le tienen que dar algún tipo de apoyo que por ahora viene siendo muy retrasado porque internamente, para llegar a la oposición interna, se necesitan a estos dos grupos de la diáspora. Que Donald Trump esté apoyando en este momento, esté llamando, es un enorme avance. ¿Sí? Uno puede ser muy crítico de las políticas de Donald Trump, pero tiene que ser ubicuo. Y en este caso es un llamado para que sientan ese apoyo que les faltan. Lo único que sería necesario es que se cumpla la parte anterior que dijimos, y es debilitar a la Guardia Revolucionaria Islámica para lograr que el ejército iraní finalmente decida tomar el control. Pero esto es como un mecanismo de relojería donde lamentablemente la variable es el pueblo iraní que ya ha pasado demasiado sufrimiento, demasiadas masacres, sobre todo las más recientes, y que no merece que el plan salga mal. Por favor, que salga bien y que se termine, por favor, este régimen que desde 1969 esto no tiene que ver con la objetividad, que tiene que ver con la naturaleza humana de uno, y que se termine el calvario de los iraníes de una vez por todas.